Seguramente en algún momento de tu vida has escuchado sobre la enfermedad de la diabetes. Tú, algún familiar o algún amigo puede tenerla. Mi nombre es Alejandra Garzón, soy nutricionista dietista y en este video quiero hablarte todo sobre la diabetes, así que acompáñame. La diabetes es un trastorno metabólico en donde los niveles de glucosa, es decir, el azúcar, en la sangre se encuentran muy elevados. Para entender un poquito sobre esta enfermedad, debemos saber cómo funciona el cuerpo en medio de la normalidad. Cuando yo como alimentos, principalmente carbohidratos, mi cuerpo eleva sus niveles de glucosa en sangre y por ende hay un órgano que es el páncreas que detecta esta señal y secreta insulina, la cual es una hormona que se va a encargar de regular esos niveles de glucosa que hay en sangre. ¿Por qué es tan importante la insulina? Resulta que cuando nosotros vamos a entrar a nuestra casa necesitamos la llave para abrir la puerta. Esa insulina va a ser esa llave que permite que la glucosa, es decir, el azúcar, pueda entrar a las células para realizar sus funciones, transportarse, acumularse en caso de que sea necesario y todo este proceso que es súper normal. En este orden de ideas, sin la insulina, pues no sería posible que la glucosa, es decir, el azúcar, pues realice la función que necesite realizar en ese momento. Cuando hablamos de la diabetes, se puede dar ya sea porque no se está produciendo la suficiente insulina, porque el cuerpo no está utilizando bien esa insulina o por ambas razones. En el proceso de este video vamos a entender los diferentes tipos de diabetes. ¿Cuáles son los tipos de diabetes? Vamos a tener tipo 1, tipo 2, diabetes estacional y por otras razones. La diabetes tipo 1 es la diabetes que se genera principalmente por genética. Por eso se suele presentar en niños y adolescentes en mayor cantidad. Es una enfermedad en donde el cuerpo funciona como autodestruyéndose, por así decirlo. Entonces puede destruir esas células beta que son las encargadas principales de producir esa insulina. Por esta razón, la insulina no se produce de la misma forma o se produce en muy poca cantidad y por ende pues no se van a realizar todos estos procesos que ya les mencioné lo importante que son. En este caso, cuando se diagnostica esta enfermedad en niños y adolescentes, claramente se debe suministrar la insulina y pues son medicados desde muy temprana edad. La diabetes tipo 2 sucede o se da principalmente por malos hábitos de vida. Entonces aquí es donde el sedentarismo, la falta de una buena alimentación, de dormir bien y de controlar el estrés entran con todas sus consecuencias. Y por eso se da principalmente en edades adultas y adultos mayores. Aunque ahorita con estos estilos de vida que estamos teniendo actualmente se está presentando también en niños y adolescentes, lo cual es algo muy alarmante. En esta diabetes o en este tipo de diabetes lo que sucede es que hay un fallo en esas células beta que, como les dije, son las que producen esa insulina o no se utiliza la insulina de una manera eficiente. Por esta razón la glucosa permanece en sangre y esto pues claramente va a generar alteraciones de las que vamos a estar hablando en este video. Otro tipo de diabetes es la gestacional. Esta pues se produce cuando una mujer está en embarazo, puede ser al inicio, a la mitad del embarazo, al final. Es muy relativo, obviamente no en todas las mujeres se produce. Aquí van a entrar a jugar papeles importantes como la genética. Si una mujer está embarazada y su hermano, su papá o algún familiar cercano tiene diabetes, pues claramente debe cuidarse muy bien con la alimentación y con el proceso para evitar como tal esta diabetes. En algunos casos, cuando la mujer sale del embarazo, se regula normal y vuelve pues a su estado normal, no debe lidiar con esta enfermedad el resto de su vida, pero en otros casos, si no hay un buen manejo de la alimentación y el estilo de vida, sí puede quedar con la enfermedad. Y por último, hay otros factores que pueden generar diabetes, pero estos ya se dan por algunos fármacos específicos, complicaciones de otras enfermedades, pero digamos que no es tan común. Entre todos los tipos de diabetes, la más común es la diabetes tipo 2, que como les digo es algo preocupante y alarmante porque significa que no estamos teniendo buenos hábitos, no estamos haciendo ejercicio, no estamos alimentándonos bien, no estamos descansando bien. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Generalmente, sed excesiva, muchas ganas de orinar o orina muy frecuente y hago un
una pequeña acotación en este punto, porque en estas personas puede pasar que luego de ir al baño las hormigas se empiecen a subir como tal al inodoro o se empiezan a ver muchas hormigas en el baño. Esto es porque pues están excretando mucha glucosa y pues pasa esta situación. Otro de los síntomas es la visión borrosa y también la fatiga. ¿Qué sucede? Estos síntomas generalmente se suelen presentar en la diabetes tipo 1. ¿Cómo entonces, si tengo diabetes tipo 2, puedo darme cuenta de esto si casi no voy a tener síntomas? En este caso van a haber como unos criterios que debemos tener en cuenta para ir siguiendo. En el caso de los niños, a partir de los 10 años, si se encuentran en sobrepeso u obesidad, es importante que cada 3 años se hagan controles médicos de exámenes y demás para mantener pues al tanto de cómo van esos niveles de glucosa en el cuerpo. En el caso de los adultos, también con sobrepeso y obesidad, deben estarse regulando para evitar o pues darse cuenta de la enfermedad lo más pronto posible. Las mujeres que están buscando quedar embarazadas y tienen sobrepeso u obesidad, lo mismo, hacerse chequeos y estar muy juiciosas en el embarazo para evitar esta parte. Por último, los adultos mayores de 45 años todo el tiempo deben estarse regulando estos niveles de glucosa, más si tienen sobrepeso u obesidad. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de la diabetes? Resulta que una diabetes mal controlada puede desencadenar muchas complicaciones. Una de ellas es la visión. Se puede afectar demasiado, es normal que haya visión borrosa en las noches o bajo ciertas circunstancias, por ende es muy importante hacerse chequeos con el médico especialista en esta área y pues cuidar la vista lo mayor posible, porque en algún momento pues puede llegar a fallar en su completa totalidad. Por otro lado, los riñones es una de las afecciones más frecuentes en la diabetes mal controlada y es por el tema de que la glucosa todo el tiempo en sangre pues va a desencadenar de que los riñones empiecen a fallar, empiecen como tal a tener problemas para cumplir sus funciones y en el caso más extremo se necesita un trasplante de estos órganos tan importantes para nuestro cuerpo. Otra de las complicaciones es la sensibilidad de los nervios. Empieza como tal a alterarse, por ende es normal que algunas personas refieran síntomas de hormigueo, falta de sensibilidad en algunas zonas y pues a esto hay que ponerle muchísimo cuidado porque digamos que en la parte digestiva pues también va a alterar como tal la sensibilidad a la digestión, eso puede hacer que las personas coman más o menos y pues hay que estar regulando muy bien esta parte. Otra de las cosas que puede pasar es la pérdida de la sensibilidad y este es un punto fundamental. Por estas razones que a los diabéticos siempre se les recomienda estar muy cuidadosos de sus pies y algunas heridas que se puedan producir en sus manos o en alguna zona del cuerpo, porque como pierden sensibilidad, pueda que, no sé, se cortaron el pie, no lo sintieron, eso se infecta, empieza como tal a afectarse y en el peor de los casos puede producir la muerte de ese tejido, empieza a avanzar y en algún momento puede llegar a una amputación. Por esto es que es re importante que familiares o amigos cercanos estén muy pendientes de revisar sus pies, sus manos, si hay alguna herida, cuidársela muy bien para evitar esto. También pueden haber alteraciones de la parte cardiovascular, es decir, del corazón y los vasos sanguíneos, porque la resistencia a la insulina va a hacer que se eleven o que se alteren ese perfil lipídico, ese colesterol malo, colesterol bueno del que ya les hablé en un video. Es por esta razón que es muy importante regular la alimentación, de lo que hablaremos extensamente en un momento. Por último, una de las complicaciones es el sistema inmunológico. Este se tiende a debilitar un poco y por ende hay mayor riesgo de sufrir ciertas infecciones o enfermedades. Por esto es que las personas con diabetes son unas de las que más se deben cuidar con el tema que ahorita está pues claramente en furor, que es el COVID. Bueno, ya después de hablarles un poquito sobre varios temas de la diabetes, ahora sí les voy a hablar sobre el tema que más me compete. ¿Cómo es la nutrición o cómo se maneja esa parte nutricional en estos pacientes? Resulta que el estilo de vida se debe entrar a mejorar por completo.
y esto pues va a ir acompañado de los fármacos en caso de que sean necesarios. Cuando hablamos de mejorar el estilo de vida, hablamos de todo, es decir, hacer ejercicio o actividad física, alimentarse mejor, dormir bien, controlar el estrés, evitar el tabaco y el alcohol. Todo acá es importante y ya no es acá por prevención, sino por control y evitar las complicaciones. Por ende, pues debemos ser mucho más serios en este caso. En la diabetes no se debe eliminar ningún grupo de alimento. Debemos comer carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, todos los alimentos, todos los nutrientes que nuestro cuerpo va a necesitar. Lo que se van a hacer es modificaciones. ¿Con qué objetivo? Primero, con el objetivo de mantener un peso saludable. Es muy importante esta parte porque el exceso de peso va a empezar a tener estas complicaciones de una manera pues muy rápida. Segundo, mantener lo más regulados posible los niveles de glucosa. Tercero, adherirse a lo que le gusta al paciente, entonces no es obligarlo a comer algo que no quiere, ni tampoco decirle que pues no puede comer nada, sino ajustarle de acuerdo a lo que más le gusta, menos le gusta, controlar las cantidades. Cuarto, mantener el perfil lipídico, lo que yo les decía, colesterol malo, bueno, triglicéridos estables, y todo esto con el fin de evitar todas las complicaciones de las que ya les hablé. ¿Cómo se van a conseguir estos objetivos? Primero, es fundamental la educación nutricional. ¿Por qué? Muchos pacientes no conocen sobre qué es la diabetes, cuáles son las complicaciones, qué debe tener en cuenta en la alimentación y por ende continúan su vida normal. Esto desencadena de que más fácil lleguen a esas complicaciones, ya que por más de que si a mí me mandan insulina, pues si me sigo alimentando igual, si sigo sin hacer ejercicio y demás, pues obviamente no va a tener un buen tratamiento o un buen control de esta enfermedad. La educación nutricional no solamente debe ser enfocada en los pacientes con diabetes, sino en su familia o las personas que viven con esta persona, porque pues estas personas van a contribuir a que ella pueda alimentarse de esa manera, supervisar, ayudar y estar pues muy pendientes de esa área. En esta parte de la educación se le explica absolutamente todo, la importancia de variar su alimentación, de implementar sus estilos de vida y pues claramente se les dan estrategias para que lo puedan conseguir. Bueno, ¿y cuáles son esas modificaciones de la alimentación que se deben hacer? En el caso de los carbohidratos, y este es uno de los ajustes más importantes, se deben evitar los carbohidratos simples. Recordemos que los carbohidratos se van a dividir en simples y en complejos. Los simples, como su nombre lo dice, se digieren de una forma muy rápida. Es decir, que yo luego de comer este tipo de carbohidratos, a los 15 o 30 minutos, pues mi cuerpo le tocó elevar mucho esa insulina para poder contrarrestar esos niveles de azúcar y así pues mantenerme regulada. Estos azúcares o estos tipos de carbohidratos lo encontramos en el azúcar, la panela, las bebidas azucaradas, los dulces y chocolatinas, postres y helados, todo eso como tal que sabemos que debemos controlar. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Aquí ya tenemos la pasta, el arroz, la avena en hojuelas, el pan integral, las leguminosas, la papa, la yuca, el plátano. Tenemos muchas fuentes de carbohidratos complejos. Como su nombre lo indica, se digieren de una manera más compleja, más larga. Por ende, dura de 2 a 3 horas más o menos en hacer ese proceso. En este caso, pues a los diabéticos los va a beneficiar full porque pues esos niveles de insulina no se van a elevar de una forma tan drástica como sí pasaba con los carbohidratos simples. Una de las recomendaciones de estos azúcares simples es evitar los jugos de fruta. Recordemos que cuando hacemos un jugo le estamos quitando la fibra a la fruta, por ende nos terminamos tomando solo el azúcar de la fruta. Eso quiere decir que una fruta, que es un alimento saludable, lo vuelvo en una bebida que no es tan saludable. En los diabéticos se deben evitar los jugos de fruta, así no tengan azúcar añadida. Claramente las bebidas azucaradas, gaseosas y todo este tipo de productos, dulces, y cambiar a complejos en donde debemos tratar que todos los alimentos sean posiblemente integrales. En el caso de comer las frutas enteras, que las pueden comer, es controlar de que no estén muy maduras. Entre más madura está una fruta, más azúcares tiene concentrados. Entonces pues tampoco es comer la fruta pintona, pero pues sí un término medio. Y en el caso de los alimentos, preferiblemente que todo sea integral. El arroz, el pan,
y las galletas, tostadas, bueno, todos los productos, pero que sean realmente integrales. No dejarnos guiar por lo que diga en la etiqueta, sino revisar tabla nutricional e ingredientes. Se deben modificar el tipo de grasas que se suministra. Se deben evitar las grasas saturadas, es decir, alimentos fritos, exceso de carnes procesadas, alimentos pues empaquetados, embutidos y ese tipo de productos que usualmente son altos en grasas saturadas. Aquí también, por ejemplo, estarían las salsas y la mantequilla. ¿Qué grasas pueden comer entonces? Las grasas saludables, de las que también les he hablado, donde encontramos el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, el pescado, claramente que no sea frito. Estas grasas nos van a permitir tener un perfil lipídico adecuado, es decir, que se van a evitar las complicaciones cardiovasculares. Otra recomendación que debo tener en cuenta con los carbohidratos es no comerlos solos. Cuando yo como un carbohidrato solo, mi cuerpo lo digiere de una forma más rápida. En cambio, si lo acompaño de una fuente de proteína y o grasa saludable, que ya se las menciono ahorita, pero por darles un ejemplo rápido, frutos secos, mi cuerpo pues no lo digiere tan rápido, por ende genera más saciedad y esos niveles de glucosa y de insulina están más estables. Por otro lado, la fuente de fibra va a ser fundamental por varias cosas. Primero, porque la fibra genera mucha saciedad, entonces pueden durar estas personas sin necesidad pues de comer tan rápido otra vez. Y segundo, porque la fibra también va a ayudar a que esos niveles del perfil lipídico estén óptimos. Por otro lado, debemos tener en cuenta que se pueden implementar 5 o 6 tiempos de comida. En los diabéticos necesitamos que coman cada 3 o 4 horas para que sus niveles de glucosa y de insulina estén estables. Por esta razón, los diabéticos no deben hacer este tipo de estrategias como ayuno intermitente y otras pues que lo que sucede es que hacen un ayuno prolongado, porque esto puede alterar mucho esos niveles de glucosa y por ende pueden producir hiper o hipoglicemia, lo cual no se necesita que pase. Aumentar el consumo de frutas y verduras. Como les decía, no tenemos que eliminar ninguna fruta, simplemente que las comemos enteras y controlando las porciones de estas. Para hablarles de cantidades específicas, pues sí es muy individual en cada persona. Las verduras y las frutas van a ser fundamentales por su aporte de fibra, su aporte de antioxidantes y por su aporte de vitaminas y minerales. Tienen demasiados nutrientes que nos van a beneficiar en esta patología. La proteína en esta enfermedad va a ser una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Primero, porque va a ayudar a la preservación de la masa libre de grasa. Recordemos que nuestro peso no es solamente masa muscular ni solamente grasa. Tenemos agua, tenemos huesos, tenemos diferentes tejidos. Resulta que la diabetes, la masa libre de grasa o la masa magra, la masa muscular, la debemos tener lo más fuerte posible, debemos estimularla, porque esto nos va a beneficiar para que no lleguen ciertas complicaciones. Por otro lado, la proteína es saciante. Esto quiere decir, como yo les decía ahorita, que si yo me como unas frutas con un vaso de yogur descremado, es decir, bajo en grasa, voy a generar mayor saciedad y puedo aguantar las 3 horas hasta mi próxima comida. También por el efecto térmico de los alimentos. Resulta que cuando yo como una proteína, mi cuerpo gasta más energía pues haciendo la digestión, por ende voy a gastar más energía en reposo, simplemente por comer más de este nutriente. Y por último, las proteínas sí elevan la insulina, pero pues digamos que de una forma más baja comparada con los carbohidratos. Entonces pues esta alteración pues va a ser mucho menor. La última estrategia que debo tener en cuenta en la alimentación de las personas con diabetes es el orden en el que se comen las cosas. Lo ideal es comerse primero la ensalada, es decir, las verduras que yo preparé, luego la proteína, pollo, carne, pescado, la que tenga en ese momento, y de último el carbohidrato, ya sea arroz, ya sea papa, ya sea maduro. Y se debe controlar de que el carbohidrato preferiblemente sea una sola fuente por cada comida, controlar la cantidad y que este no esté frito, claramente, sino cocinado, asado, al vapor, cualquier otro método de preparación. Adicionalmente, hay algunas otras cositas que pueden ser fundamentales, como las infusiones de té. Recordemos que las infusiones de té no nos van a ayudar ni a bajar de peso ni a quemar grasa, pero sí tienen muchos antioxidantes y fitoquímicos, es decir, unos nutrientes que son muy buenos en el cuerpo, son antiinflamatorios, ayudan a mantener el perfil lipídico adecuado y bueno, tienen demasiadas funciones. La hidratación en esta enfermedad va a ser fundamental. Como ya les dije, no van a tomar gaseosas ni jugos naturales, sino solamente agua. Es lo único que necesitamos para hidratar
En este caso es muy importante que todo el tiempo estén tomando sorbitos de agua cada 10-15 minutos sin necesidad de que dé sed. Y además los condimentos naturales como la cúrcuma, la canela, el tomillo, el orégano, la albahaca, etcétera, son muy buenos, primero porque le dan muy buen sabor a las comidas y segundo porque también tienen efectos antiinflamatorios en este proceso como tal de la enfermedad, así que son fundamentales. Se pueden usar para condimentar las proteínas, el pollo, la carne, el pescado, los huevos, entonces también son muy buena fuente o pues son muy útiles en esta enfermedad. Y ya hablamos todo sobre la alimentación. Ahorita vamos a hablar de otra cosa fundamental en este tratamiento, que es la actividad física o el ejercicio físico. La actividad física va a generar ciertos beneficios. Primero va a evitar las complicaciones de esta enfermedad porque va a mejorar esa sensibilidad a la insulina, es decir, pues que va a utilizarse de una mejor forma. También va a reducir o mantener estable el perfil lipídico porque la grasa abdominal, que suele aumentarse mucho, pues se va a mantener más regulada por ese gasto energético que se está produciendo. Y también va a evitar que esta enfermedad progrese. Hay algunas personas que les dicen que tienen prediabetes. Esto quiere decir que si bien tienen alterados estos niveles de glucosa, pues tampoco están tan alterados como para ya diagnosticar la enfermedad. En este caso, mantener pues como tal la actividad física y la alimentación puede evitar que se llegue a la enfermedad como tal. Y yo siempre soy muy insistente con el entrenamiento de fuerza, pero es que la verdad es muy beneficioso y el entrenamiento de fuerza va a cumplir muchas funciones. Primero, va a mejorar la composición corporal. Entonces yo puedo aumentar mi masa muscular y perder grasa. Así siga pesando lo mismo, estoy aumentando en masa muscular, perdiendo grasa y esto me va a beneficiar muchísimo. Voy a mejorar la fuerza y la resistencia, voy a mejorar mi perfil lipídico, voy a tener pues muy regulado como tal todo esto del colesterol bueno, malo y triglicéridos. Va a mejorar mi presión arterial, es decir que se va a mantener estable. También voy a tener mayor capacidad oxidativa, es decir pues combatir esos radicales libres que son pues esas moléculas que me pueden causar algunas enfermedades y el envejecimiento. Y me va a mejorar el sistema inmunológico, lo cual va a ayudar a que tenga menos riesgo de sufrir ciertas infecciones o enfermedades. ¿Y cómo puedo yo prevenir esta enfermedad para luego no tener que lidiar con todo lo que les he hablado en este video? La diabetes tipo 1, pues digamos que no se puede evitar porque es algo genético. Sin embargo, si yo mantengo un estilo de vida saludable, pues quizá pueda controlarlo. En la diabetes tipo 2 claramente la puedo evitar, ¿cómo? Teniendo un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, alimentándome bien, durmiendo bien, controlando el estrés, disminuir o evitar el consumo de tabaco y alcohol. Miren que evitar esta enfermedad pues no es algo tedioso, es simplemente mejorar nuestro estilo de vida y así no solo evitamos esta enfermedad sino muchísimas más. Para concluir, la diabetes tipo 2 está muy frecuente en los últimos tiempos y es importante empezar a hacer mucha educación en los estilos de vida para contrarrestar esto. Por otro lado, la ingesta de proteína va a ser fundamental en estos pacientes, no es contraproducente a no ser de que ya haya un problema renal de base. Si los riñones están perfectos, la proteína va a ser un aliado fundamental. Todos los casos se deben individualizar dependiendo de cómo están sus niveles de glucosa, si la persona es juiciosa con sus medicamentos, dependiendo de lo que le gusta, lo que no le gusta, sus ocupaciones, el tiempo que tiene para destinar a las comidas o cocinar. Entonces es muy importante que estos pacientes se asesoren con un profesional de la nutrición para que el profesional se pueda ajustar a su estilo de vida y asimismo cuadrarle todo para ayudarle o aportarle en esa área. La cantidad de proteína que va a necesitar un diabético va a depender mucho de su edad, si hace ejercicio, el tipo de ejercicio que hace, si tiene complicaciones de la enfermedad y muchas más cosas. Por último, el entrenamiento, ya sea actividad física o entrenamiento de fuerza, van a ser fundamentales y muy indicados en esta enfermedad para controlar y prevenir complicaciones. Y este era el tema del que les quería hablar hoy. Yo sé que fue un poquito larguito, muchos puntos, pero pues realmente es algo donde se debe tener en cuenta todo el contexto. Espero que hayan aclarado dudas, que si tienen algún familiar o amigo puedan enviarle este video para que se pueda enriquecer de esta información. Cualquier duda no deben dejarla en los comentarios y estaré muy pendiente de ustedes y de prepararles nuevo contenido.
Ay, me gustó. Ya. Ay. Quería salir en el video. Como les decía ahorita, las frutas sí se pueden comer, pero enteras. Es decir, pues en el caso de la manzana me la como con cáscara, la piña, no, la piña como me la como con cáscara. Conclusiones. Ah, viento.